Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a su programa Mi Consigliere y gracias por su atención. Tenemos un tema trillado, pero hay que analizarlo. Se trata de... Se aproxima el mes de mayo del 2023, se aproxima, en su caso, el reparto de utilidades. No se trata solamente de hablar y decir que todos los trabajadores tienen derecho, y no se trata tampoco de decir de que cuando no tienen derecho. Hay que hacer una cuestión coherente y congruente para expresarles y orientar adecuadamente a quienes deben de ser beneficiarios de la prestación constitucional del reparto de utilidades y de quienes en su caso no pueden ser sujeto del beneficio en función de la cuestión jurídica, en donde hay determinadas actividades que están exentas, y por otro lado el tema de las empresas que no tuvieron utilidades. Recordemos nosotros el procedimiento simple. Primera, tengo utilidades. Segunda, viene la aplicación del famoso monto generado por la Comisión Tripartita de la Comisión Nacional de la Participación de Utilidades, en donde señala la fecha que sea el 10% de las utilidades de la empresa. Y sobre esa base se va a hacer, en su caso, la distribución correspondiente en favor de los trabajadores. Aquí es importante considerar, el primer requisito es que haya utilidades. Estamos viendo que en muchas ocasiones la información que da la autoridad es muy ambigua. ¿Por qué? Porque menciona, es un derecho de los trabajadores, etcétera, etcétera, y ganar como tope el 3 meses o el promedio de los últimos 3 años y demás, y presumen sus disque grandes logros con el tema del outsourcing, cuando estamos viendo los problemas en las empresas que a nivel gobierno se siguen contratando vía outsourcing, pero en fin, es otro tema. Aquí la cuestión fundamental es quiénes en realidad deben de distribuir ese reparto de utilidades. Insistimos, primer requisito, que haya utilidades. Segundo tema, el porcentaje, ese 10%. Tercer tema, ¿cuál va a ser el procedimiento? El procedimiento, recuerden ustedes, de manera natural, es llevar a cabo la constitución de la famosa comisión bipartita, patrones y trabajadores en cada empresa, para poder llevar a cabo y a buen fin el reparto de utilidades. Si es que hay, si no hay utilidades, obviamente que no se forma ninguna comisión. Y esto como empresa, como persona física o moral, ¿cómo lo acredito? Mi resultado fiscal. Aquí está mi declaración anual, donde dice si hay o no hay esas utilidades que en un momento dado se pudieran ser distribuidas. Si tenemos un resultado favorable, los trabajadores de esa empresa o quienes hayan laborado hasta 60 días, tratándose de eventuales, tienen ese derecho. La ley así lo establece. Después ya hemos visto las controversias de que si están incapacitados, si hay cuestiones de maternidad. Eso es lo de menos. La ley lo establece también favorablemente y también lo debe de definir no el patrón, sino la comisión mixta. Cómo se va a repartir, etcétera, etcétera. Ya tenemos esa situación, ahora viene la cuestión del tope que en contra de los trabajadores se estableció por parte de este gobierno, los famosos 3 meses. Nos presumen algo completamente irrisorio y también, insisto, es un comentario ambiguo de la autoridad que nos habla de todas las empresas que se regularizaron vía outsourcing, en donde reaceptaron a los trabajadores que eran suyos originalmente. Recordemos los 3 años de promedio, pues en primera, si no tenía trabajadores, independientemente de que hubiera sido una cuestión ahí de falta de formalidad, de falta de legalidad, pues es obvio que no puedo considerar 3 meses. Tengo que dar las utilidades del ejercicio que efectivamente corresponda. Entonces, los 3 meses en ese caso no operan porque no tenía trabajadores. Oye, pero fíjate que tenías una cuestión híbrida, tenía trabajadores propios y trabajadores de outsourcing que después recontraté. Ahí tengo que tener mucho cuidado en cuál es el monto a repartir de las utilidades. Y si en un momento determinado, en determinadas actividades de carácter económico, se generan unas mayores
cantidades, tenemos un tope que se estableció por el Congreso de la Unión de hasta 3 meses de salario, es decir, 90 días. Así, en ese orden de ideas, recordemos primero, si hay utilidades, no hay utilidades. Si hay utilidades, el 10%. Si ese 10% rebasa o no el tope de los 3 meses. Si rebasa el tope de los 3 meses, hay que ver el promedio de los 3 años y si tenía trabajadores, si no tenía trabajadores. En fin, una serie de variantes que se nos pueden presentar para poder cuantificar y cumplir adecuadamente con la norma, no necesariamente con los comentarios de las autoridades, que insistimos, están siendo ambiguos y obviamente que desorientan en muchas ocasiones porque toda la gente cree que tiene derecho al reparto de utilidades. Se le olvida decir a la autoridad de manera muy clara y enfática que sí debe de haber un reparto de utilidades siempre y cuando haya utilidades en las empresas en la actividad económica a la que estén desarrollando. A manera de ejemplo, citamos el Seguro Social, nunca va a repartir utilidades porque es una institución en primera de servicio clínico médico en favor de la población trabajadora y por otro lado no se dedica a una cuestión económicamente para obtener un lucro. Es uno entre varios casos que hay debidamente expresos dentro de la misma Ley Federal del Trabajo. Por otro lado, es importante también que si nosotros como trabajadores, como representación sindical, recibimos la declaración, es la que debe de aplicar. Y si en un momento determinado la misma autoridad fiscal determina que la utilidad del patrón es mayor a la que tenemos en una declaración y origina un reparto adicional, hay que irnos por la parte segura. Págame ahorita lo que es el reparto de utilidades que corresponde a este periodo y una vez que quede firme la determinación adicional, me pagas, si es que es a mi favor trabajador, me pagas la cantidad correspondiente. Si es en contra, es decir, fue negada ese reparto adicional porque no correspondía a la legalidad, pues entonces ya fui cubierto en mi prestación. Es importante que lo analicen, es importante que no se ilusionen, investiguen a la empresa, tiene unas utilidades y sobre todo poder llevar a cabo el cumplimiento de la ley de manera adecuada. Como siempre, si llamé tu atención, ese pulgar arriba, esa suscripción, esa campanita y nos vemos en la que sigue.